Bueno, el organizador gráfico que nos correspondió fue el organigrama o diagrama jerárquico. Definición. Es un recurso gráfico utilizado como estrategia cognitiva para ayudar a organizar y estructurar las relaciones entre diferentes partes de un sistema. La organización dependerá de las relaciones existentes dentro de la estructura jerárquica, en el cual los niveles de poder más altos pertenecen a las partes superiores del diagrama. El diagrama jerárquico permite componer un sistema determinado en varios niveles. La clasificación de estos estratos se hace con relación al valor del elemento o concepto que aparece dentro del diagrama, como uno con un nivel de complejidad y valor menor o mayor dependiendo del caso. El organigrama o el diagrama jerárquico consiste en organizar por niveles, ¿sí? Entonces, en el nivel más alto se encuentra, digamos, hablemos tomando como referencia una empresa. Entonces, vamos a ubicar en la parte de encima al jefe. Luego se desplegarían los supervisores y luego son los empleados, ¿sí, no? Entonces, ese sería como un ejemplo de organigrama, del organigrama o el diagrama jerárquico. ¿Por qué? Porque va por niveles. Primero pues estaría el de mayor mandato, que sería el jefe, luego los supervisores y luego los trabajadores. Entonces, haciendo uso de esto, pues nosotros buscamos dos ejemplos. El primero está en los alimentos y el segundo está en la computadora. El de los alimentos lo hicimos por el comer. Bueno, pusimos, es una actividad. Esta se divide en tres partes: la cotidiana, necesaria y cultural. Luego ya nos arrojaría información de menor valor, pues pero que aún sigue siendo importante, ¿no? Entonces, en la cotidiana dice, lo hacemos 3 veces al día: el desayuno, almuerzo y cena. En la necesaria, ¿por qué es necesaria? Pues para poder vivir. Y la cultural está determinada por las costumbres y la familia, modificando el tipo de comida y los modales. Ahora entremos con el de la computadora, que cosas importantes que sería, bueno, primero está la computadora como tal, que es la que reina, ¿sí o no? Luego ya viene el hardware y el software, que sería el que nos ayuda a que la computadora funcione. Entonces, en el hardware encontramos los dispositivos de entrada, que sería el teclado y el micrófono. ¿Por qué dispositivos de entrada? Porque son los que llevan la información al computador. Y los dispositivos de salida serían los que nos permiten ver la información, como la impresora o el monitor. En el software estarían los lógicos como Linux, Windows, entre otros sistemas operativos que hay. Entonces, en estos sistemas operativos se encontraría Mozilla, OpenFiles, Explorer, Office. Bueno, son diferentes herramientas que nos ayudan a poder trabajar. Ahora, seguimos con la compañera Laura explicando las características. Características. La estructura de un diagrama jerárquico demuestra la supraordinación y subordinación de ideas o conceptos de un sistema determinado. Es decir, este tipo de diagrama se caracteriza por el orden que tiene previamente los elementos dentro de su sistema de relaciones. Por ello, la organización de los datos está dividida en diferentes niveles y enmarcados por recuadros con líneas conectoras, ayudando a establecer las relaciones entre unos y otros. Por lo general, este tipo de estructura suele tener una forma de pirámide o de árbol cronológico, como la relación padre e hijo. A continuación, un ejemplo de un diagrama jerárquico con las posiciones del mando educativo en un colegio. Hola, bienvenido al canal del estudiante vago.
Hoy vamos a responder una pregunta muy importante en toda empresa. ¿Qué es un organigrama? Un organigrama es un esquema donde se representa gráficamente la estructura organizacional de una empresa u organismo público. Como tal, el organigrama es un acrónimo compuesto por la palabra organización y el elemento grama, que significa escrito gráfico. En ese sentido, el organigrama es una herramienta informativa y administrativa, pues en él se encuentran representadas las unidades departamentales, su distribución, facultades, funciones y competencias, así como información relativa a las atribuciones relacionales y las estructuras jerárquicas de la empresa. Los organigramas pueden incluir los nombres de las personas que dirigen cada departamento o división de la entidad, para explicitar las relaciones jerárquicas y competencias vigentes. No tienen que abundar en detalles, sino que su misión es ofrecer información fácil de comprender y sencilla de utilizar. En cierto modo, el organigrama también simboliza los principios filosóficos sobre los que se sustenta la estructura organizativa de la compañía. ¿Para qué sirve un organigrama? Primero, para asignar responsabilidades. El organigrama requiere para su realización un esquema donde se listen las tareas a realizar y a quien le compete. Segundo, establecer relaciones con autoridad y coordinación. Este esquema también favorece marcar los canales de comunicación y la jerarquía a la hora de establecer centros de control. Tipos de organigramas. Vamos a abordar 6 tipos. Los primeros 3. El vertical. El vertical muestra las jerarquías según una pirámide de arriba a abajo. El horizontal muestra las jerarquías de izquierda a derecha. Y el mixto es una combinación entre el horizontal y el vertical. Ahora, los siguientes 3. El circular. La autoridad máxima está en el centro, y alrededor de ella se forman círculos concéntricos donde figuran las autoridades en niveles decrecientes. El escalar. Se usan sangrías para señalar la autoridad. Cuanto mayor es la sangría, menor es la autoridad de ese cargo. Tabular. Es prácticamente escalar, solo que el tabular no lleva líneas que unen los mandos de autoridad. Características. Establecen la comprensión de los problemas de comunicación. Orientan a los nuevos trabajadores hacia las relaciones y complejidades estructurales. Proporcionan una imagen gráfica de la empresa a terceros. Brindan una imagen formal de la organización. Son una fuente de consulta oficial. Facilitan el conocimiento de una empresa, así como de sus relaciones de jerarquía. Suscríbete gratis a mi canal de YouTube para recibir actualizaciones. ¿Te gustó el video? Haz clic en me gusta y coloca un comentario. La importancia de este organigrama en las escuelas, o bueno, como tal en los niños, que ayuda a organizar la información de una manera más precisa, ya que se puede organizar la información mediante niveles, así permitiendo ver a los niños como una secuencia. Por ejemplo, está la secuencia de un libro, que sería inicio, nuevo y desenlace. De igual manera sería el organigrama. El organigrama muestra como tal su tema central y ya empieza a desplegar ideas de mayor a menor relevancia. Por ejemplo, como vimos en los mapas de la comida y la computadora, o también en el mapa de la escuela.